31.155 extranjeros en situación irregular. Es un 66% más que en 2023, Inés. Pilar. Clavijo no debería de tener que estar yendo de puerta en puerta a pedir que se le ayude. Clavijo es el presidente de Canarias, gobierna con el Partido Popular. Clavijo fue al Congreso a registrar la petición, la propuesta de ley para reformar la ley de extranjería y que fuera un proceso menos burocrático y más inmediato el reparto de menores por comunidades autónomas, y eso debería haber quedado resuelto en julio con su socio de gobierno, que es el Partido Popular. Buena noticia que las comunidades autónomas se presten, lógicamente, déjame decir, a recibir a esos menores, que estamos hablando de una cifra... Lógicamente, Cataluña, por ejemplo, se negó. Cataluña, el gobierno de ella, yo creo que está por la labor de recibir menores. Digo creo porque fue Junts quien votó con Vox y con el PP a no recibir más menores, pero fue Junts en la negociación de Illa. Cataluña no es la Cataluña de pre-Illa. Andalucía y Cataluña yo creo que van a recibir menores y que están recibiendo ya la cuota del año 2024. La Generalitat, pero esto se tramitó antes de cuando se dijo que menores no, aquí menores no. Efectivamente, sí, pero eso es Junts, quien votó con el PP. Santi, Junts votó con el PP. Que no, que Junts lo hizo votó con el PP. Catalán. El gobierno catalán, pero es que el gobierno catalán es el que tiene un presidente y se llama Salvador Illa. Y estamos en agosto. Y se negó. Y este gobierno, el de Salvador Illa, dudo mucho que diga que no va a recibir menores. Pero lo importante, porque ahora mismo ya no es una comunidad a otra, y es que las comunidades tienen que recibir a esos menores, están en capacidad para recibirlos. Y esto tiene que pasar por la reforma de la ley de extranjería, porque es un reto muy serio y no se va a solucionar en septiembre. Los migrantes que lleguen a Canarias, Ceuta, Melilla, no pueden estar en las condiciones en las que están. Clavijo no puede seguir recibiendo la presión que está recibiendo sin la ayuda, inmediata, de que se mejoren las instalaciones y se haga un reparto solidario. El Partido Popular hace bien en llamar en la puerta de Europa, también lo hace el gobierno, pero hay que solucionarlo desde las comunidades autónomas y desde la reforma de la ley de extranjería. No se puede cerrar la puerta a tu socio y luego decir que haces propuestas a través de una proposición no de ley en el Congreso, cuando tenía usted en julio la oportunidad de sentarse en esa mesa y poner las propuestas que pone ahora. El Partido Popular, Pilar, por más que queráis contar, lo que queráis contar, le pidió cuatro puntos al gobierno para sentarse a negociar la ley de extranjería. ¿Y el gobierno de la nación qué hizo? También es verdad que eran puntos que se podían haber abordado una vez ya aprobada esta reforma de la ley de extranjería. Claro, pero para eso, Santi, las excusas son buenísimas en política y hasta funcionan, pero eran excusas para no reformar la ley y repartir los menores de manera solidaria, justa e humanitaria. Es que alguien gobierne como si tuviera una mayoría absolutísima y lleve a la Cámara los textos sin poder Pero que fue con Clavijo, ¿no? Que este ejemplo no te sirve, Santi, fue con Clavijo, el presidente de Canarias, de la mano al Congreso. A ver, el Partido Popular le pidió en aquellas horas al gobierno, oiga, vamos a negociar en base a esto, sí o no. Y el gobierno dijo, no, yo mantengo esto y usted lo vota, sí. Porque la reforma para repartir menores de manera justa no tiene que ver con peticiones de fondos. Es que no se pueden mezclar las cosas para que te sirva como excusa. La ley no se puede cambiar de manera somera. Es una ley que necesita un estudio importante. Necesita muchísimo, o sea, es una ley que tiene muchísimos flecos, no se ven las cosas igual. Era una reforma puntual para eliminar burocracia. Pero es que no estamos para una reforma puntual, estamos para una reforma de la ley de extranjería pero tendrás que ir solucionando lo urgente, que vaya a resolver el problema, que no puede ser que haya personas que entren no en patera, por el aeropuerto. Pues como no se reformó, ahí siguen en situación irregular y estén 4 años. Hay 5.000 migrantes ahora mismo esperando en Canarias a ver qué pasa, y hay unas carpas que se han tenido que instalar porque no dan más de sí. Pero que no se puede decir a las comunidades, oiga, esto es una imposición, que no, que esto va de negociar. Sí, y es una negociación que si queremos que el país mejore. A ver, la inmigración no se va a frenar ni va a cambiar. Esto es un fenómeno que va a ir a más. O hacemos una ley de extranjería desde el consenso con todos. Pero que quien se levantó de la mesa pero es que ni eso nos lo va a frenar, perdonad, pero es que ni eso nos lo va a frenar. Es que si nos quedamos en un discurso doméstico, en un discurso de casa, no va ridículo que se produjo a ojos de todo el mundo. Lo confirma reconociendo errores impropios de un cuerpo policial. Ni haber subestimado esa entrada que Puigdemont anunció
incluso en campaña electoral hace meses, desde el mes de abril creo recordar, voy a ir a la investidura a ser presidente. Es verdad que también dijo, si no soy presidente dimito de todos mis cargos políticos, y ahí está. Pero bueno, lo cierto es que dijo que iba a venir, que iba a entrar. Y como además se produjo... veces, y luego no lo hizo también por otra parte, Pilar. Pero sí, pero es que entró. Pero es que entró. Y dice el jefe de los Mossos, porque en la confianza política, bueno, se nos puede presumir a nosotros, que ni siquiera siendo periodistas, pero un cuerpo policial lo último que puede tener es confianza, porque está precisamente para no tenerla. Les pagan para desconfiar, garantizar, ¿no? Que como dijo, podía entrar. Entró, hubo un mitin y no fueron capaces siquiera de retenerlo en ese mitin, porque entiendo que como le respetan como expresidente de la Generalitat, igual no le reducen como en un desahucio y le ponen boca abajo en el suelo. Eso es lo que deberían haber hecho. Y le ponen, pues yo creo que no, Lucía, pero pues, bueno, pues lo pero por lo menos... A los desahuciados sí, claro, que los desahuciados sí. Yo creo que no son intervenciones, que no son intervenciones, pero las hacen los Mossos y no fallan, ¿no? Y en este caso se les pasa durante 24 horas. Es verdad que van a rodar cabezas y lo vamos a ver de aquí al martes, que Trapero se ha confirmado y que la nueva consellera del Interior, Núria Parlon, reorganice todo el departamento. Pero el ridículo de los Mossos, gracias, por cierto, al señor expresidente de la Generalitat, a su cuerpo policial autonómico, es antológico. Y aunque rueden cabezas, la mancha queda ahí para la historia de los Mossos d'Esquadra. Pablo. Todos los españoles vimos a un delincuente cruzando la frontera, dando un paseo. A un presunto. Dando un mitin. Bueno. No, bueno, no. Con una orden de detención. Sí, punto. Exacto. Yo, por malversación. Para mí... Por lo que sea, ¿no? Pero es una no voy a retirar la palabra delincuente. Lo siento. No, tú di lo que quieras, pero que no es un delincuente porque no está condenado. Bueno, pero oye, pues que nada, que me ponga, que me lleve a juicio. Dio un mitin, un semáforo. Esto me parece una estafa y me parece una maniobra de distracción. Mirad, aquí puede haber habido incompetencia. Claro, seguro que puede haber habido incompetencia. Pero también puede haber habido complicidad. ¿Complicidad entre quiénes? Hombre, entre el gobierno de Cataluña, con los Mossos, entre el gobierno de España, con la Guardia Civil, el CNI, la Policía Nacional. El gobierno tiene la competencia exclusiva. Que no es lo que dice el informe, Pablo, la competencia exclusiva de proteger las fronteras. ¿Qué cosa más importante tenía que hacer el señor Marlaska que estar en su despacho el día que venía Puigdemont? Tengo interés en saberlo. No en el espacio Schengen. Es que el espacio Schengen no funciona así. Entonces, por mucho que para X sea un delincuente Puigdemont, no se pueden cambiar las reglas del espacio Schengen. No se pueden poner policías en la frontera por una orden de detención de delito de malversación, ni con Puigdemont ni con ningún ciudadano de la Unión Europea. ¿A ti te parece interesante? Entonces, ¿por qué no han dicho eso en lugar de que delegaron las competencias? ¿A ti te parece interesante o no te parece? ¿A ti te parece interesante o no te parece interesante saber por qué el CNI dejó de geolocalizarle? Dejó de localizar a Puigdemont. Hombre, es que a mí te doy la vuelta. Me parecería un escándalo que el gobierno de la Generalitat, legítimo, votado en las urnas, sin haber cometido un solo delito desde el año 2019, tuviera seguimiento del CNI. Eso me parece un escándalo en un Estado de Derecho. Igual a ti te parece bien. ¿Hay cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña? ¿Hay cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña? Claro, y de la Policía Nacional hay dependencias policiales, pues pero las competencias eran de los Mossos. Y el informe, este informe del que estamos hablando hoy, precisa que Interior les ofreció el apoyo de Guardia Civil y de Policía Nacional. Y los Mossos ni siquiera recabaron o pidieron ayuda. Bueno, el juez de Llarena también le ha pedido información al Ministerio de Interior precisamente por ese operativo. El juez de Llarena que también había algo, la Generalidad, justo porque se va a cambiar a los Mossos. Entiendo la maniobra perfectamente. Pero mi tesis es que aquí ha habido la complicidad entre el gobierno de Cataluña, el gobierno de España y un delincuente para que hubiese una investidura. Desde luego, y eso es muy difícil de Pero no hay ningún hecho que corrobore esa tesis. Esto que dice Pablo es interesante porque, aun en el caso de que no fuera así, como tú dices, es muy difícil que la gente pueda pensar que no fue así. Es decir, el ciudadano pues puedes explicarle lo de Schengen, puedes explicarle lo que quieras, pero igual en el momento en el que los hechos a veces no son importantes, pero es que los hechos son importantes, en este caso también, y no hay hechos que demuestren esa connivencia. Bueno, el hecho, Pilar, que la gente ha visto, igual que vio las urnas, y el gobierno en aquel momento, en 2016, dijo, no hay urnas, y las urnas estaban allí, pues esto es un poco lo mismo. Tú a los ciudadanos españoles le dices... un ciudadano pregunta, oiga, perdone, pero este señor que está buscado, que tiene un conflicto con el Estado, que el Estado español le persigue, el Estado español en su conjunto no puede evitar que este señor se pasee por Barcelona, huya en un coche de discapacitado, el dron no funcione, el semáforo no sé qué. El Estado español, el Estado como tal, que es un organismo
ampara a todos y que debería de funcionar y que funcionó en el tema de Cataluña porque les hizo pagar a los autores de los delitos sus responsabilidades, no es posible que todos los fuerzas y cuerpo español, preguntando esto, le puedas explicar que no hay complicidad. Es muy difícil, que a lo mejor no lo hay. Si yo no digo que la haya, pero, la hipótesis, he dicho que puede haberla. Claro, pero la hipótesis de Pablo es una hipótesis muy lógica y muy normal que los ciudadanos se la puedan hacer. Oye, igual que nos extrañó a todos que el gobierno de Rajoy dijera no hay referéndum cuando estábamos viendo todos que había un referéndum. Es decir, que no que lo que la gente ve. Si las teorías son fantásticas, lo que pasa es que a mí no se me escapa mi papel, que es el periodístico, y si hubiera hechos que contrastaran y demostraran que hay una connivencia entre el Ministerio del Interior para que entrara y saliera de la manera que lo hizo, claro, por supuesto que estaríamos abriendo portadas quien tuviera esa información. Connivencia no. Connivencia, se ha hablado. Connivencia para que entrara y saliera. No, una cosa es la connivencia, es un pacto con este señor. Yo eso no creo que lo haya. Es decir, simplemente pero sí que es permisividad. Una dejación de connivencia para que entrara y saliera. Si le van a amnistiar, pues vamos a ver qué más da. Pero Lucía, sí es verdad. Bueno, 1:39 minutos, perdonadme, porque el otro tema del día es la financiación autonómica y son estas declaraciones de María Jesús Montero. En Bilbao está hoy Cuca Gamarra. Y el gobierno tiene un problema, María Jesús Montero tiene 100.000 problemas. Por una cosa básica, ella es ministra de Hacienda y vicesecretaria del Partido Socialista. Quiero decir que su cargo político le obliga a tomar esta medida que no se puede tomar y a enfrentarse a los territorios que ella misma tiene que coordinar. Es decir, es un puesto, y por eso está en una situación, y yo creo que las declaraciones de ayer también tienen que ver con la entrevista de Borrell. Borrell en El País dejó clarísimo todo esto. Bueno, pero Borrell está muy lejos ya de la política nacional. Bueno, pero es una persona con mucha autoridad y con mucha legitimidad en la política nacional. Eso dijo ayer Montero. Pilar. Efectivamente, porque no es Felipe González, por ejemplo. Hombre, porque no es Felipe González. Y no es un Lambán y no es un Emilio Lambán. Y fue básico para que llegara Pedro Sánchez donde está. Es absolutamente coherente con su trayectoria. Siempre ha estado en contra de cualquier modelo que se acerque al independentismo. Y niega la infrafinanciación de Cataluña. Efectivamente. De hecho, tiene un libro muy recomendable sobre las cuentas falsas del independentismo y este mantra también de que está infrafinanciado Cataluña, así como muchas comunidades autónomas también. Pero a ver, el sistema parlamentario tiene grandísimas virtudes, tan cuestionado por aquellos de usted no gana las elecciones pero gobierna, pues celebre ahora el sistema parlamentario, porque el gobierno ha comprometido, el gobierno de Cataluña, con algo que tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados. Es decir, es que ni siquiera el Gobierno tiene la llave. Bueno, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Efectivamente, la tienen los 350 escaños del Parlamento. Y esos 350 escaños va a tener que recabar los de Sumar, por ejemplo, o los de Podemos, que no están ahora mismo todos en la línea de aprobar una financiación singular en Cataluña. A ver, claro que el Partido Socialista tiene dos almas. No es lo mismo el Partido Socialista de Navarra, de Valencia, por supuesto de Cataluña, que el Partido Socialista de Extremadura o de Andalucía. En esto hay una tensión que el PP no tiene, porque el PP ha estado, y solo hay que recoger las declaraciones de Feijóo hace no tanto tiempo, 2017, pasado el referéndum ya de 2014, diciendo, pues tienen razón ustedes con lo del cupo catalán. No tienen razón con el cupo catalán. No lo dijo exactamente. En el PP, o una financiación singular también. Financiación singular. El PP dijo, me parece normal que lo pidan. Me parece normal que lo pidan. Claro, pero no pues en el Partido Socialista hay una mitad que no le parece normal que lo pidan y otra mitad que, bueno, está dispuesto no es la mitad, a escuchar Pilar, hablar de financiación. Sofía López, perdóname, Sofía López, estáis diciendo es imposible que el Gobierno cumpla lo que presentó el Gobierno en el Congreso, la reforma del artículo 35. Exacto. Pilar. Sí, una de cal y otra de arena, o jugar por la banda moderada y por la banda de la ultraderecha al mismo tiempo, hablar dos idiomas como si no nos estuviéramos dando cuenta. Lo que ocurre este verano es que está hablando demasiado más el idioma de García Albiol, porque la reforma de la ley de extranjería que hubiera permitido hacer un reparto justo y solidario de los menores que están en condiciones terribles ahora mismo en Canarias o en Ceuta fueron seguidas de las declaraciones, o precedidas de las declaraciones de Feijóo cuando dijo textualmente la inmigración ilegal son aquellos que ocupan nuestros domicilios y no nos permiten entrar en nuestras propiedades. No dio un solo dato, porque es falso, es un bulo,
No tiene datos sobre esos inmigrantes ilegales que dice Feijóo que no nos permiten entrar en nuestras propiedades. Es que esto se nos olvida. Pero fue aquello de Vox, de no salga usted a hacer la compra porque entran en su casa y se la ocupan. Es que son las palabras de Santiago Abascal de hace un año. El contexto es tenso y es imposible, pero es que es imposible condenar los mensajes xenófobos contra el portavoz de la familia del menor recién asesinado que intentaban vincular inmigración e inseguridad. Es imposible condenar eso y defender a García Albiol, porque está diciendo exactamente lo mismo. Lo que dijo García Albiol es: hay 10 menores o no menores marroquíes aquí en un barco. Cuando desembarquen en Barcelona ya sabemos cómo acaba esta historia. Eso es una vinculación directa y es un mensaje xenófobo. Yo creo que esto no le lleva al Partido Popular a ningún sitio, no le hace recabar más votos. Es verdad que Albiol es alcalde de Badalona con este mensaje, pero un partido de gobierno es muy difícil que lo sea, con un voto fracturado en 3 ahora mismo, con 3 marcas, 2 a su derecha. Es muy difícil que lo sea con un mensaje que no le van a comprar los votantes, por mucho que se intente incendiar este mensaje de los inmigrantes que entran en sus propiedades. Yo creo que la PNL que presentó el Partido Popular es un atisbo de esperanza a que realmente se hable de inmigración como tiene que hablarse, y es haciendo propuestas que permitan reparto de menores, reforma de la ley de extranjería, que no tenga que clavijo ir de puerta en puerta, clamando un poco de caridad para ver cómo hace su política allá donde gobierna con el Partido Popular. Pero a día de hoy, y con estas palabras de Cuca Gamarra, está manteniendo 2 idiomas y uno está a la derecha del PP. 2 y 24 minutos y tenemos la actualidad también económica. Elena Martín, esa reunión que comienza... Le queda mucho por aclarar al Gobierno y no hacerlo le va a suponer un desgaste. ¿Qué ha firmado, cómo lo llevará a cabo, cómo se va a implementar y cómo va a abrir ese acuerdo si pretende abrir una conversación sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas? Son temas capitales de los que depende la legislatura, porque depende de ello también y de cómo lo cierren los presupuestos generales del año 2025. Y todavía no han explicado efectivamente cómo se va a traducir esa singularidad catalana que tanta tensión va a generar. Monrosí. Yo creo que lo del nombre nos está distrayendo